Vamos a ver hoy. No, este no es. Discúlpame. Este es en la mañana y este es para hoy. El ambiente de la competencia. Hermanos, vamos a empezar con un repaso de la mañana. Este, Según el folleto en la mañana, expliqué que hay una obligación que tenemos como cristianos, como salvos. Hay un deber, y este deber es de adorar a nuestro Dios por aprender de cómo es Él y luego imponer estos principios morales en nuestras vidas. ¿Ok? Eso es el deber. Quiere hablar sobre una transición, una transformación completa, que será, a la verdad, será la vida nueva que ya que tenemos en Cristo. Nosotros hemos visto antes, que ya que en otros sermones que hemos visto que ya que Jesús dijo en Juan 3 que tendrás que nacer de nuevo. Él habló muy exactamente, precisamente y con mucha obligación que tú tienes que cambiarte moralmente. La salvación es este cambio, ¿ok? Entonces, no se puede separarse. Yo me voy al cielo y no tengo que preocupar de nada, pero yo puedo vivir como quiero con la moralidad que quiero. No, 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 no. La salvación es un cambio moral. En sí es la misma cosa. Dice Pablo, dice que somos nuevas criaturas. Somos algo diferente de lo común entre los seres humanos, inconversos. Y entonces, este cambio es la salvación. O sea, no separamos los dos. La Biblia habla de dos cosas y tenemos que fijarnos muy cuidadosamente con las dos cosas. Uno es salvación y la otra cosa, que realmente es lo mismo, es santificación. Cuando una persona es salva, se arrepiente de los pecados y se cambia. Y ese cambio es la santificación. ¿Ok? Entendiendo esto, enfocándonos en de hace la semana pasada, la fidelidad de uno. Uno es consistente en su conducta siempre, que ya que sus creencias son bíblicas, lo que Dios dice. Y hablamos así de la moralidad que Dios nos enseña por la Biblia. Es la moralidad, es el carácter de Dios, los atributos de Dios. Y este carácter, uno aprende de eso por escuchar y meditar sobre la palabra de Dios. Y luego se aplica, es esa adoración. Entonces, todo es una bola envuelto uno al otro. ¿Ok? Y entonces, es muy importante en eso de entender cómo uno hace cosas, lo hace, y hemos hablado de antes, ¿no? Ya que el ser humano es dividido en partes, el alma, el cuerpo, la mente, el corazón. Esas cosas se unen en ser la conciencia, el yo, y es lo que soy, y Dios quiere cambiar lo que soy. ¿Ok? Todo esto, incluso los motivos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Ok? Simplemente puesto, tú haces lo que debes hacer según la vista de Dios. Tú haces lo que debes hacer simplemente porque Dios te manda. ¿Ok? El famoso, vamos a tener un palo y vamos a poner este palo
y aquí hay una zanahoria. Lo pone enfrente del burro y el burro ya mueve, cuando no mueve normalmente, pues, pero mueve porque tienes un zanahoria. El otro tenía un palo y que el palo ya que lo pegas así en los pompis el burro para que moverle. Entonces tiene que empujarle con crueldad o con tentación. ¿Okay? Esto es como el ser humano carnal funciona. El ser humano es espiritual, quien que tiene Dios en él, salvándole su alma, cambia la persona para que éste no necesita ser así de esa forma. No es que no es necesario, es que es el opuesto de cómo debemos hacer las cosas. Nosotros hacemos lo correcto simplemente para agradar a Dios. La salvación es, primero sobre todo, la salvación es esto. Dios me ama. Dios es amor. Dios me salva del peligro de mi alma, que es el pecado, la condenación del pecado. Dios me salva de este peligro, pero solamente si yo respondo correctamente al amor. Y ese amor, podemos decir, el ejemplo más importante de amor es cuando una persona ama a otro y entrega su vida. Y Jesús entregó su vida en Calvario porque nos ama. Ahora, tú ves esto, entonces hay una de dos cosas, y esto es la diferencia entre salvo y inconverso. Una persona inconversa que ya que piense que es salvo, se cierra para cualquier otra necesidad de cambiarse o de ser salvo. No, ya me bautizaron, ya que oró conmigo y me dijo después, "Oh, pastor, yo soy salvo. Entonces soy salvo. ¿Ok? Pero todo esto es que responde al amor que ve en Jesús morir en la cruz por ti, por abrir tu corazón, tus características morales, a tomar el amor adentro y tú practicas el amor. Esta es adoración que salva. Este es lo mero mero. ¿Ok? Haciendo todo eso, nosotros empezamos el folleto, ¿ok? Pero entendiendo que el motivo por qué servimos a Cristo es porque ese amor está dentro. Y el amor que vemos en Cristo, en salvarnos en Calvario, está en mi corazón, estando en mi corazón, siendo en mi parte de mí, entonces yo hago lo que debo hacer. ¿Okay? Llega el falso profeta no tiene el amor de Dios, el falso profeta obra sobre otra base, no la salvación, no el amor, porque él no es salvo, ni entiende, ni quiere entender. O sea, rechaza, sabiendo, él es un verdadero apóstata, el falso profeta, porque puede ser que bien lo sabe las palabras, los conceptos y todo, entiende todo, pero lo rechaza para él mismo. ¿Okay? Cuando hablamos de iglesias y cómo la gente debe servir a Dios por hacer la obra de Dios, hay un grupo de iglesias, y es muy común hoy en nuestro día, de ponerle a competir. Y entonces la competencia, el ambiente de la competencia es el nombre de este sermón. Empezamos Efesios 6:2, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de las regiones celestes, no, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Ok, lo que Pablo está diciendo es que nuestra lucha no es con otras personas, ¿sí? Amamos las personas y odiamos su pecado. Y esto siempre tiene que separar en nuestras mentes todos los problemas que tenemos en el mundo, ¿sí? No tenemos lucha con personas. Pedro se equivocó, sacó su espada y su cuchillo
pescador y ¡pah! Ya que se cortó, trató de cortar el cuello de un soldado y cortó así su oreja porque se movió, se defendió el soldado y entonces se cortó su oreja y Jesús dice, ¿qué haces? Cállate, quítate, Pedro. Y que se puso la oreja del piso, lo levanta, lo ponen y que se sane. Dice, y Jesús básicamente dice, ¿qué hago con ustedes? ¿No? Pero Pablo lo pone otra vez a repetirlo. No tenemos lucha contra sangre y carne de personas, o sea, la guerra en que nos encontramos no es una guerra entre humano contra otro, sino entre Dios y Satanás. El campo de batalla muchas veces son los seres humanos, pero estamos en una lucha con Satanás para el alma. Si Satanás puede dividirnos en una forma, luego cambiarnos energía para que pelear uno contra el otro, él gana. Lo que hacemos bien o mal a un ser humano es como si fuera a Jesús mismo. Que regresamos, Génesis 9:6, que el hombre es hecho en la imagen de Dios. Entonces, todo hombre en el mundo, especialmente los cristianos, los hermanos, todo hombre en el mundo es una imagen pequeña de Dios. Cuando tú tomas agresión en contra de un ser humano, entonces tienes que entender, estás luchando contra Dios y tienes que detenerte. Jesús dijo, y esto, todo el pasaje un día ya que voy a predicarlo otra vez, pero habla así de que ya que hay un criterio que Dios usa para separar los que son hijos tuyos, suyos, y los que son hijos del diablo. Y el criterio es lo que tú haces a otros. Y ellos estaban confundidos y dicen, pues Jesús dice, los que me han visitado en la cárcel, los que han visitado cuando estoy enfermo, los que me han dado un pan cuando tengo hambre o cuando tengo sed, un poco de agua. Esos son mis hermanos, esos son los que van al cielo conmigo. Y ellos están viendo uno al otro y dicen, pero ¿cuándo fuiste en la cárcel? ¿Cuándo fuiste perdido en el bosque o con hambre o qué sed? Y nosotros lo hacemos si eso es como uno va al cielo. Y dicen que lo has hecho. Y Mateo 25:40. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, son proxies, lo que significa una persona que para otro. Si tú vas a un, vamos a decir que vas a sacar permiso para entrar en los Estados Unidos y que hay una cola de 50 personas, y pues la persona es viejo y dice, no, es que ya que yo vivía atrás de la embajada y que hubo tiempos en que hubo 150 personas en la cola esperando toda la noche. Entonces hay gente que se van a tomar su lugar y cuando ya que a las 8 de la mañana, 7:30, que vienen ellos y que les dan su dinero y que se van y que ellos toman su lugar. Están en lugar de, y esto es lo que todos los seres humanos, Dios lo ve, cómo lo tratamos uno al otro, como si fuera así Jesús mismo. Y entonces ahí es donde ya llega a ser muy difícil para nosotros. Tenemos que amar a las personas a la misma vez que no nos gusta cómo nos perjudica sus pecados. Pero esto es un principio bíblico, ¿no? Pero de competir con un hermano en la fe es igual de competir con Jesús. Y a la verdad, eso es exactamente lo que causó la caída de Satanás. Él quiso ser adorado en lugar de Dios, la competencia. Y él es así, esa es su manera
de obrar. Ahora, el plan de Satanás es de dividirnos, ¿sí? En Gálatas 5:19 hasta 23 habla de las manifestaciones, vamos a decir, las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Cómo nosotros podamos identificar este, lo que es de Dios y lo que es de Satanás, lo que es de nuestra carne, mal, ¿ok? Entonces, nada más ligeramente vamos a tocar esto para ver esta dinámica de cómo Dios lucha y cómo Satanás lucha y cómo nosotros debemos luchar, que son las armas de nuestra lucha. ¿Sí? Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, la falta de control sobre su vida, acciones sexuales, abusando de otras personas sexualmente. Ese es lo que habla de estos primeros. Idolatría, hechicerías, este es de uso de drogas, realmente, para hacer contacto con los espíritus, con los demonios, para que hace maldad a otras personas que te estorban. ¿Okay? Enemistades, ¿sí? Pone tú contra yo. ¿Sí? Eso es, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, que son divisiones. Si tú lo ves, por ejemplo, los testigos de Jehová contra los mormones, se odian entre sí, pelean entre sí, son divisiones. Así es la idea. Herejías son divisiones, envidias, homicidios, o sea que la pelea entre las personas pueden escalar hasta matar. Borracherías, orgías y cosas semejantes a esas cosas acerca de los cuales yo os amonesto. Estoy diciendo, Pablo dice, por favor, que ya, fíjense que todos estos caracteres morales que estoy haciendo en la lista, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no van al cielo, no son cristianos. Los que usan métodos de enemistad, de oposición, no son cristianos. No son cristianos en sus métodos, no son cristianos en su ser, porque cristianos no usan estas armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales que usan un cristiano? Mas el fruto del Espíritu es amor. O sea, luchamos por amar. Amamos nuestros enemigos, aunque nos odien y quieren ver tumbarnos, les amamos. Y eso es lo que ganan para Cristo, la persona. Y cuando ganas la persona por amor, aunque ellos son agresivos contra ti, aunque ganas la persona por amor, entonces esto es como funciona un cristiano. Marcela, que tiene problemas con su vecino, pues hazle cocina así un pan y lo llevas, ¿sí? Porque eso es el amor, eso es algo, aunque te echen agresiones, tú respondes con amor. Gozo, paz, paciencia, ¿ok? En el lugar de escalar las cosas al brinco, no lo hacemos pero somos con amor y paciencia, benignidad, ¿sí? Benignidad es el deseo de hacer bien a otras personas. Bondad son actualmente hechos. O sea, si una persona tiene un vecino que le lleva mal con ese vecino, el deseo de quitar la lucha, la agresión, es benignidad. Y el hecho de pues, cocinarle un pan y llevarle un postre, un cupcake o algo, cualquier cosa de esto, es una acción, es bondad, mansedumbre. Cuando la persona está gritando, cállate, habla quieto, calma.
y sobre todo templanza, que es control de uno mismo. Contra las tales no hay ley. Las cosas arriba, las acciones de la carne, son cosas que se van, vamos a decir que es normal para un inconverso. Y en el gobierno quiere que la sociedad sea civil, o sea, viven dos personas lado a lado sin fricción. Entonces, el gobierno quiere que no haya homicidios. Entonces, ponen leyes para prohibir pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías, o sea, todo eso el gobierno trata de restringir con leyes civiles. Pero esas cosas, no esas armas, no hay nada, no, o sea, nadie va a la prisión por amar. Nadie va a la prisión por tener gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todos son opuestos moralmente. Son, digamos, yo uso la palabra armas, pero la verdad es el punto espiritual en lo cual uno trata con un problema. Y en ese sentido estoy usando la palabra armas. ¿Okay? La agresión, contención y divisiones entre dos personas son lo que sale naturalmente de la carne pecaminosa. O sea, si tú pones dos personas juntos que no son salvos, se van a llegar a fricción. Y esto es pecado en uno y el otro. ¿Sí? Dios causa a las personas de tener paciencia, de actuar generosamente uno al otro con cortesía, siempre bajo el control de uno mismo, con mansedumbre y con humildad. Ok, esto se echa a un entendimiento, una base, un cimiento de unos puntos muy importantes que vamos a ver más adelante. Pero el punto es no que vences tu prójimo, pero que le ganes a su prójimo por medio de esas características morales de Dios. El fruto del Espíritu Santo son esas cosas. El que tiene la salvación y el Espíritu Santo mora adentro del cuerpo físico de cada persona salva al momento de recibir a Jesucristo. Tiene ese fruto. Ahora, las personas tienen problemas de entender eso como cristianos, pero así está obrando el Espíritu Santo para llevar la persona a ese punto de manifestar ese fruto. Regresamos al trasfondo. Dios hizo al hombre, hizo Satanás, y Satanás quiso tomar el lugar de Dios, hizo competencia con Dios, y Lucifer quiso echar a Dios a un lado y tomar el trono y todos adoran a mí. Eso es lo que pasó. Cuando Satanás tentó a Eva, entonces trastornó lo que dijo Dios y que se presentó así a Eva el opuesto. O sea, la ley de Dios dice una cosa y él quiso que ella haga el opuesto. Sí. Esto es así donde empezó todo, pero quiso convencerle a Eva de separarse de la doctrina y de la práctica de Dios, lo que Dios ha dicho, y entonces hacer otra cosa. Y este es de donde viene la palabra herejía. Es una división de Dios, división entre los verdaderos cristianos, uno al otro. ¿Sí? Satanás quiere dividirnos y él causa herejías. ¿Ok? La división se toma una forma muy distinta. Si hace un grupo contra otro y que, bueno, normalmente cuando hay divisiones, pues a los dos están mal. Sí, muchas veces no hay ninguna persona que está justificado frente de Dios. Los que se portan como aquí en ese fruto del Espíritu Santo, este es quien que tiene la razón.
Los que se portan con la carne, aquí en las primeras cosas de versículo 19 hasta 21, de lo que ya que Gálatas 5. Esas son las personas mal de su espíritu y su entendimiento, y entonces se manifiesta con divisiones. Pero el punto aquí es en esto. Cada grupo, cada división normalmente toma eso. Yo soy lo más espiritual. Yo soy quien que entiende la Biblia y soy obediente a Dios y tú no. Yo soy lo más grande, yo soy lo más famoso, yo soy más poderoso, yo soy más numeroso. Se jacta, jactancias del diablo. Cuando cualquier persona está jactándose, está entrando en territorio de pecado. ¿Okay? Eso es como Satanás ha obrado contra Dios, en contra de Dios desde el principio, usando la competencia. ¿Sí? Okay. Regreso. El fruto del Espíritu Santo es, y llegamos aquí, paz. Paz. Paz es la falta de agresiones entre dos personas. Paz con Dios, paz con el mundo. Ellos quieren hacer su guerra, pues no lo participo. Simplemente yo tengo paz. La paz de Dios me da calma. La paz de Dios me quita la agresión de mí mismo. ¿Ok? La división, herejía. Segundo de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, todo eso no es nada cambiado. Desde el Antiguo Testamento, que cuando se levantó falsos profetas que quiso luchar en contra de Israel, en contra de Dios, así nosotros vamos a tener lo mismo. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías es algo que divide a la gente. Y esto es como el falso profeta, Satanás, usando el falso profeta que lucha en contra de la iglesia. Y aún negarán el Señor que los rescató. O sea, yo he estudiado, o sea, yo creo que esto significa la humildad, ¿sí? Niegan Jesucristo que les rescató en el sentido que Él fue manso, fue humilde. Aún luchando en contra de Satanás, usó como su arma espiritual, moral, su calidad de carácter moral era mansedumbre, y esto es como él luchó. Dice, pero estos falsos atraen sobre ellos la misma destrucción repentina. O sea, el falso profeta en cierta doctrina que nos destruye. ¿Okay? Entonces, el aviso es, cuidado, porque esas doctrinas se van a causar divisiones. Y esas doctrinas son lo que destruye el cristiano. ¿Y destruye el cristiano en qué sentido? Porque no somos unidos. ¿Ok? De competir uno contra el otro. Es como Satanás obra para debilitar la iglesia de Cristo. ¿Sí? Cristo hace su iglesia, Cristo edifica su iglesia, Satanás ataca a la iglesia y lo ataca por herejías, por dividir y por causar confusión y agresión. ¿Okay? Un momento, vamos a pausar. Si lo vimos en la mañana, lo vimos la semana pasada, que hay un deber, una obligación que cada cristiano debe hacer. Y básicamente es de adorar a Dios por recibir el amor de Dios a uno y ser salvo, y de vivir el amor de Dios y el carácter de Dios. ¿Ok? Satanás nos ataca y nosotros debemos hacer no atacar a Satanás, sino seguir lo que Dios nos pone. Y esto sí, tachamos y negamos a Satanás, pero los falsos profetas y todo, pero aunque esto es, no podamos usar las tácticas y los métodos, la manera en que ellos hacen las cosas, no podemos usar lo mismo contra ellos, porque esto será ganancia y victoria para Satanás. ¿Sí?
1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, que habláis todos una misma cosa. Cuando nosotros hablamos y estamos de acuerdo, no hay división, no hay discusión, no hay, y que podamos regresar acá. Cuando las dos personas están de acuerdo de la misma creencia, fe y conducta, empezamos con estas cosas, enemistades. O sea, todas esas cosas se ponen dos personas que son diferentes de opinión y hay pleitos, hay celos, hay envidias, hay contiendas, hay divisiones, hay herejías, hay enemistades. Esto es el producto de ser separado, dividido. ¿Ok? Pablo dice, habláis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La unión nos proteja, la división nos destruye. ¿Okay? En las herejías y divisiones, cada uno se jacta que su posición es la única correcta y su labor es mejor. ¿Okay? Cuando nosotros empezamos a arreglar todos esos detalles, esos versículos, empezamos a formar un entendimiento más amplio, más profunda. Cuando nosotros unimos, estamos con la misma doctrina, la misma fe. No importa quién que hace más, no importa quién es más grande, más glorioso, más poderoso, más dinero, más gente, más nada. Nada de eso importa, porque estamos unidos haciendo todos la obra de Dios. Pero cuando esto es el punto de contraste y el falso profeta dice, mira, yo tengo más gente atrás de mí, tengo más fama, más poder, más dinero, más grande, más esto. Eso es cuando usa así el método de Satanás y es un falso profeta. Mateo 10, 34, 35, 36. No pensáis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán de los de su casa. O sea, hay división en el mundo. Y esto no podemos negar. Hay mucha división, pero la división es realmente no entre un cristiano obediente y otro. La división es lo que, como Jesús dice, entre los que obedecen a Dios y los que no. Y eso es lo que tenemos que distinguir. Si todos obedecemos a Dios, hablamos de versículos y que ya que decimos, bueno, eso es lo que uno debe hacer. Y que si todos quieren obedecer a Dios, no hay división, hay unidad. Y eso es, empezamos a ver que la división es una forma que usa Satanás. ¿Por qué? Pues muy fácil. Satanás lucha contra cristianos, contra la obra de Dios. Pero mejor que no se presente el diablo personalmente en frente de uno, un espanto, un espectro, una cosa que se espanta uno, mejor que no, se pone su amigo, su hermano en la fe contra este hermano de la fe y la energía y el esfuerzo, la atención, la prioridad, la energía se dirige entre sí mismo. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Si los británicos entran en Francia y los americanos entraron en Francia, en las playas de Normandy, y ellos se vuelven sus armas uno contra el otro, son de la misma lado. Y si gastan toda su energía, todas sus municiones atacando uno al otro, los animales no tienen que hacer nada más esperar hasta que se maten entre sí. Eso es que Satanás quiere hacer con nosotros. Que nosotros gastamos nuestros esfuerzos en competencia uno contra el otro, que no sirve a nada.
¿sí? La división siempre será entre los seres humanos, es en obedecer y ser fiel a Dios. Y se distinguen de los agentes de Satanás porque no quieren eso. Siempre quieren insertar división, herejías. Pero estos ya se van al infierno, ¿no? Los fieles a Dios son los que le obedecen a Él en qué hacen y en cómo Dios quiere que lo hagan. El motivo es muy importante aquí. ¿Por qué haces lo que haces? Porque soy lo mejor de todos, ¿ok? Estás mejor que Jesús y si tú estás poniéndote así de este plan, estás perdido. Si tú dices que, o sea, el asunto es que ya que, ¿por qué uno se compara con el otro? Y aquí vamos, según Corintios 10:12, porque no nos atrevemos, ese es Pablo hablando hacia los corintios, porque los corintios, la iglesia era muy problemática, ¿ok? Pero Pablo dice, entre ustedes están compitiendo y dice, no nos atrevemos a contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, ¿sí? Se puede identificar a los que se exaltan a sí mismos como malos, teniendo el diablo en su corazón. O sea, yo soy mejor de todos. Esta es la jactancia y esta es la maldad. Dice, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. El juicioso es de comprender o entender el asunto. Las iglesias que utilizan el juego de la competencia, tienen a muchos adentro de su iglesia que no entienden nada, no son salvos, son ñoños, sí, son personas que no tienen, o sea, sabiduría, no tienen entendimiento. Su vista es tan corrupta, carnal, pues regresamos aquí, lo que vimos aquí, su vista está tan envueltos en este mal carácter que se pierden, o sea, que son perdidos, son inconversos, ¿sí? Es como un kinder, que cuando ya que todos quieren ser primero y jactarse uno del otro, ¿sí? De los logros de su vida, ¿sí? Si ponen 10 niños en una fila, hay nada más uno que es primero. El primero es lo mejor o el último, o el medio, o el segundo. O sea, la maestra dice, fórmense en una fila aquí. Entonces, cuando lo hace esto, ninguno es mejor o peor. Son nada más niños en una fila, ¿sí? Pero la envidia y la arrogancia de uno, jactándose contra su compañero, esto es donde nosotros estamos hablando. Desprecian a otros, se elevan a sí mismos, ¿sí? Ok, vamos a jugar su juego por un momento, nada más para pensar, ¿sí? En Mateo 25:23, su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Qué es realmente lo que Dios quiere de nosotros? Que tenemos 1 millón de personas que aceptan al Señor por nuestras vidas o quiere fidelidad, ¿sí? Este Samuel ahí con Saúl dice que ya que Dios le mandó a matar, a luchar contra de los filisteos, los moabitas, esas personas ahí, y que ya que se fue y que dice, mátalos todos y sus ganados y todo. No toca nada de sus tesoros, déjalo todos ahí, entéralos ahí con sus cadáveres ahí en la tierra. Ok, regresa Saúl y que tiene el rey, todos los príncipes, y que se va a burlar de ellos. Y Samuel le dijo, ¿qué quiere Dios? ¿Obediencia o sacrificio? Sí, obediencia. Entonces, la fidelidad que vimos la semana pasada es el gran premio, que cuando Dios dice, tú has sido fiel, ¿ok? De ser fiel, es de ser fiel como Dios destaca las cosas. Como Él marca, tenemos que seguir
Y eso es de no competir. Porque dice aquí muy claramente, no debe, dice, no nos atrevemos a contarnos ni compararnos. O sea, si este es prohibido de compararse uno al otro, comparamos todos a Cristo. Si tú dices, pues yo he gastado 8 horas ese sábado testificando y Cristo gastó toda su vida. Bueno, yo no puedo, yo no puedo ser mejor que Cristo, ¿no? Y esto es el chiste. Te guía a la humildad, a la mansedumbre, no a la jactancia y soberbia. Esto es lo que marca Satanás. El punto es de regañar, ese de Mateo 25-23, de regañar al siervo que no hizo nada con lo que Dios le dio. No tienes nada que no es dado por Dios. O sea, jacta de cosas regaladas. ¿Sí? Si un niño, un joven, yo pienso de lo vi una foto en la noticia hace años, del hijo de Maduro en Venezuela. Este muchacho, tenía como 30 años, mandó a hacer un coche y plateada con oro, todo el coche de afuera, en la carrocería, que todo era de oro. Entonces ya lo llevó hacia un mall o un plaza y que estaba ahí enfrente jactándose. Bueno, él no trabaja y entonces su papá roba el pueblo y que luego ya que tiene millones de dólares y pues el pueblo está buscando un bocado de comida. Están todos muriendo de hambre y él se va a jactar de lo que alguien lo regaló, el dinero. ¿Ok? Esto es algo que uno, si lo piensa, es incoherente porque te jactas sobre algo que no tiene comparación. O sea, porque dice uno que yo soy mejor porque mi papá me regaló todo eso y tu papá no te regaló. O sea, no hace sentido. Pues tampoco tú no lo has ganado. Tú estás haciendo algo que dado a ti. ¿En qué tan fiel el siervo es considerado en que obedece a Dios? La fidelidad a Dios es el objetivo premiado. Y eso lo vimos la semana pasada. Otra vez vamos a tocar ese tema aquí en este sermón. Dios sabe así lo que Él ha dado a ti y que tus capacidades, tus talentos. Y el premio no se base de cuántas almas que has ganado para Cristo, sino por la fidelidad tuya en evangelizar, en obedecer los mandamientos de Dios. Tu fidelidad es en obedecer, incluso en cómo obedeces. Si de veras somos cristianos, entonces todos queremos ver a mucha gente aceptando a Cristo. Eso sí es cierto. El profeta falso va a usar trucos para engañar, para ganar grandes números para Cristo, por simplemente no explicar bien el evangelio, de minimizarlo o abreviarlo. ¿Ok? Hermano Antonio predicó hoy. Yo no lo comuniqué con él lo que yo iba a dar ni él conmigo, pero Dios movió para que ya que tocamos lo mismo. Él habló sobre el arrepentimiento y ya lo tengo en el folleto que lo imprimí en la mañana, lo repartí. Entonces yo no supe que él iba a tocarlo, pero sí, qué bien que sí. Pero el falso profeta se va a quitar del evangelio, del plan de salvación, y no va a enfatizar el pecado, ni tampoco la pena del pecado, ni tampoco arrepentir y abandonar el pecado. Sus resultados van al techo. Mucha gente quiere ir al cielo y mantener completamente en vigor su pecado. Pero la Biblia presenta que uno no va a ser salvo y ir al cielo si no se arrepiente de sus pecados. Y ahí es donde nosotros vemos una gran brecha entre ministerios.
Yo personalmente, yo trabajé en un grupo con un señor grande, tenía como 80 años, y hubo muchos de nosotros en la universidad que trabajó con él. Y él sí, dice, no tratas con el pecado hasta que después que es salvo. Discúlpame, pero nadie es salvo sin tratar con el pecado. Yo me iba allí, tuvimos hombres en el entrenamiento básico en el ejército de los Estados Unidos, hubo una base ahí cerca de ahí, y ellos salen así viernes, sábados y domingos. Nosotros llegamos y invitamos para café y donas, y que ahí que llegan mucha gente, o sea, hubo como 3, 4 mil cada fin de semana que los soltaron. Entonces tuvimos grupos muy grandes y nosotros fuimos 4 o 6 que estuvimos ahí. Y nosotros, yo he tenido grupos de 30 hombres que estoy testificando a la misma vez a los 30 que le pregunta, le leo un versículo, voy preguntando uno por uno. Y pues ya que saco 30 decisiones para Cristo. Cuando yo me fijé por circunstancias, no voy a explicar, era de hablar con uno en particular, pero digo, pues no lo entendí que el problema, pero me puse a orar y Dios me mandó a uno de los versículos que hermano Antonio en Lucas 13:3 creo que si no os arrepentís, pereceis igualmente. Entonces, tienes que poner el pecado, la confesión y abandono del pecado es arrepentimiento en el plan de salvación para que una persona entiende y sea salvo. Si lo quitas esto o lo minimizas eso, vas a tener mucha gente que acepta al Señor. Ah, yo soy mujeriego, pero yo puedo ir al cielo y seguir mujeriego. Sí, claro, yo voy a hacer lo que dices. A un homosexual que yo hablé ahí en el parque de, ¿cómo se llama? Ahí en Alameda, cuando el primer año que estaba aquí. Yo estaba testificando a varias personas y no quisieron, se fueron y pensó que yo estaba tratando de hacer así algo de homosexuales, ¿no? Entonces él vino, se sentó, yo empecé a testificarme. Y él sí quiso ser salvo. Dice, sí, yo quiero ir al cielo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que orar algo? Dime, ¿qué debo orar? ¿Cómo debo hacerlo? Entonces, ya que estaba hablando y que luego, obviamente era homosexual. Y entonces yo le dije, pero tienes que arrepentir de tus pecados. Oh, espérame, yo quiero ir al cielo. Yo voy a orar y que voy a ser salvo, pero no lo voy a entregar mi homosexualidad. No lo voy a terminar eso. Yo le dije, pues es un pecado, es una abominación en la vista de Dios. ¡Ah! ¿Cómo lo dices eso? Y se fue. O sea, aquí lo vemos como el falso profeta divida de la sana doctrina a una cosa no sana, que ni siquiera es el plan de salvación. Es algo adulterado, ¿ok? No explicar bien el evangelio, de minimizarlo o de abreviarlo, voltearlo totalmente. Sobre todo, de no enfatizar el requisito de arrepentimiento y abandonar el pecado. Esto es lo que usa el falso profeta. Y sí engaña a mucha gente a pensar que son salvos y van al cielo y siguen pecando como nada ha pasado. Es lo mismo. Se identifica con la carne. Gálatas 1:7, Pablo dice, no hay, habla del evangelio y que en eso de hablar del evangelio dice que no hay otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, ellos agrandan con sus manos a trastornar el evangelio, a hacer otra cosa. En lugar de una vida cambiada, que los falsos profetas quieren darles una muestra externa que son salvos y lo bautizan en agua. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. Eso es lo que hacen los mormones. Son salvos y van al cielo porque se mojaron. ¿Okay? Primero en Juan 3:3 dice Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Hay un cambio espiritual que tiene que pasar. Y esa es la muestra, es el cambio del Espíritu Santo viviendo en uno, en que uno deja de pecar. Es muy simple. ¿Sí? Regresamos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ok? Entonces, si nosotros buscamos marcas externas, Dios hace esto en uno, no puede, no funciona, no es válido si uno hace esto sí mismo. Dios tiene que estar motivándolo por el cambio de la vida espiritual. Si no tiene ese cambio espiritual, no es de Cristo, no es salvo. Pablo otra vez en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo son hechas nuevas. O sea, su vida se cambia, se transforma. Sin esto espiritual es un fraude, es una falsedad. ¿Okay? Vamos a hacer números, vamos a hacer matemáticos. Si tú ganas, y hay jactancias de una iglesia en nuestra ciudad que gana 10,000 personas por fin de semana. 10,000 personas por un año, cada semana, 52 semanas, pues son medio millón de personas salvas. ¿Ok? Con medio millón de personas salvas, y aunque la mitad no son realmente salvos y se van, debe tener al menos 250,000 personas por un solo año. Y después de 20, 30, 40 años, tiene 4, 5, 6,000. La matemática no checa, es una falsedad, es un fraude. Y esto es exactamente lo que está pasando. Tienen otro evangelio que no es el evangelio de Dios que Dios nos dio. Si nuestro objetivo es de ver personas en el cielo, vamos a hacer la distinción. Levantar la mano y decir que ya soy salvo y bautizarles es un objetivo. De ver a esas personas en el cielo es otro. ¿Cuál quiere? Porque si están en el cielo, hay mucha, uno reparte, hemos repartido, no, yo he repartido folletos aquí en la Ciudad de México, he hablado con gente desde 86, miles, 10,000, cientos de miles de folletos, yo no sé, pero yo no sé si todas esas personas no están con nosotros, pero puede ser que están salvos. Yo quiero ver a la gente en el cielo, no necesariamente así que lo cuento cabezas en mi iglesia, ¿sí? Pero si nuestro objetivo es de ver a las personas en el cielo, se explica muy bien, excesivamente el Evangelio para que entiendan y tengan la fe necesaria para la salvación. Uno dice, Pastor David, ¿por qué siempre con gente de casa, de siempre las mismas personas en la iglesia, estás hablando de plan de salvación, de cómo uno es salvo? Porque así es. Este, yo no quiero la gente levantar las manos, no quiero que vienen al frente, no quiero que se bauticen. Lo que quiero es que verles en el cielo. Esas otras cosas puede suceder y gloria a Dios, pero toma el tiempo necesario para que ver, que entienden, porque solamente por entender y tener fe uno va al cielo. Paciencia y calma son virtudes de Dios. Y de ser impetuoso es la marca del diablo, ¿no? Sus convertidos de los falsos profetas no se quedan siguiendo a Cristo. ¿Ok? Es un queja contra ellos. No hay vidas cambiadas. No hacen no hay nada de nacer de nuevo. Todavía son inconversos. Pero el falso profeta quiere darles la seguridad de la salvación, aunque no lo tiene, y que se bautiza. ¿Sí? Pero los verdaderos salvos es un gozo profundo de entrar en la casa de Dios, adorarle y convivir con los hermanos de la misma fe. Salmos 121:1. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Dios
de casa de Jehová iremos. Que dejamos el falso profeta a un lado, hablamos de nosotros. Lo que a mí me da mucha preocupación y desánimo es simplemente cuando la gente no quiere ir a la iglesia. Nuestra gente, porque me dice a mí que no entiende la salvación, no son salvos. Cuando uno siempre va, o sea, yo soy un hombre, yo crecí comiendo bien. Nadie me llama 2 veces para ir a comer. Yo, mejor dicho, ya no debes ponerte entre yo y la mesa cuando me llaman a comer porque ya te voy a botar y pisar yendo ahí. Con ganas me voy. Así dice ese Salmo 122:1, que dice que ya que hay un gozo que a fuerzas que le lleva a la persona así a la iglesia para la hermandad, para la exhortación de la palabra de Dios, para adorar a Dios. La mente de un verdadero salvo, Lucas 18:9 hasta 12. Unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Otra vez hablamos de nuestra iglesia y hay gente en nuestra iglesia que hemos tenido, que a lo mejor que todavía tenemos, pero ellos son los espirituales y los demás son despreciados, menospreciados. Piensen ellos que ellos son quienes que hacen lo correcto en los ojos de Dios y que lo ven con desprecio a los demás. Ese es el diablo. Es, es exactamente Satanás, el corazón de Satanás. Se dijo a estos Jesús una parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy yo como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este que está a mi lado, este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, o sea, lo que yo he hecho, lo que yo he hecho. Doy diezmos de todo lo que gano, lo que yo he hecho. Despreció a otros y se jactó de sus propios hechos. Esto es clásico de un falso profeta, de una persona engañada a pensar que es salvo, pero realmente no es. Porque la persona quien que es salvo es humilde y manso, no se jacta de sí mismo y menos desprecia a otros. El orgullo y la arrogancia es plenamente visto en ese fariseo. ¿Sí? Ahora, cuando uno va a una iglesia y que empieza en cualquier persona, pastor o otros, porque ya siempre lo buscan cuates así, chicles que se van a subir y decir, ay, nuestro pastor es lo mejor de todo. Ya tuvimos un misionero que estaba en otra iglesia y era de una de esas iglesias y que pidió así que si puede venir a mi iglesia a presentar su obra. Entonces dije, sí, ok, sí, lo dejo. Y entonces subió y que empezó a decir lo mismo. Ay, el pastor David es un gran pastor, un gran predicador y hace la obra de Dios y empezó a decir así todo lo que él ha hecho y que estaba trabajando así, pues, echando crema a sus tacos, ¿no? Y cuando ya al final, y que digo, ese no me impresiona a mí, yo no quiero gente diciendo que tanto que yo he hecho. Es cuando Dios me dice, buen siervo fiel. Eso es lo que yo quiero oír del Señor, no de otros. Pero hablen de sus propios hechos, fueron mayores y mejores que los hechos y los vidas y ministerios de otras personas. Lo malo en su corazón es su falta de fe. Regresa así, de obras están aprobados frente de Dios, no por obras, pero por fe. Su fe no entra en eso. Gálatas 6:4, así que cada uno somete a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Sí? Si comparamos, tú estás en competencia conmigo y yo te gané. Entonces, yo jacto
me jacto y que hago así que yo soy mejor, mayor, más bien, más espiritual, más grande, por deprimir el otro. ¿Sí? Okay. No de base en cuanto más ha hecho en comparación a otros. O sea, esto es el chiste, que ya que uno está haciendo gloria sobre lo que ha hecho, porque ha hecho más que fulano. Sí, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es exactamente el motivo de todas esas iglesias. Todo es hecho por contienda y vanagloria, competición. Sí, antes bien con humildad. Humildad, ¿cómo es? Que no se jacta de lo que ha hecho, lo que es. No se jacta de sus negocios, de su familia, de sus hijos, de todo, estimando cada uno a los demás como superiores a él. Sí. Es un opuesto. Son dos cosas opuestas. ¿Te jactas o estás humilde? No se emerge los dos. O sea, es imposible porque son extremos opuestos. Ahora, Dios dice que debemos ser humildes, no jactanciosos, no por contienda contra de otros, contra Satanás, quien que sea, ni tampoco por vanagloria. Estimamos los demás. Si es competencia, tú ganas. O sea, esto es lo que Filipenses 2:3 me dice de hacer. ¿Sí? Y eso es lo que vemos si normalmente no lo vemos nada, o si vemos algo que parece como humildad, es fingido, ¿sí? Yo he visto gente que, pues dice, pues el pastor siempre dice que ya que debemos dar nuestras ofrendas. Y entonces, y dice, ¿por qué el pastor no lo da? Entonces, y saca un billete de su billetera y lo pone un billete de 1,000 pesos aquí, y esto, y que lo ponen en la ofrenda. Sí. Lo que no te dice es que ya que sacó de la tesorería de la iglesia el billete de 1,000 pesos para provocar a otros a dar. ¿Sí? La falta de humildad, la jactancia, es lo mismo y son compañeros con el fraude. Y entonces dice muchas cosas. Recientemente me ha platicado de una de esas iglesias así en nuestra ciudad y que tienen así 10 niños y que se pasan a bautizarse después del servicio. Después que sale y que la persona que me dijo es quien que lo bautizó, que se forman otra vez y que cuando se vienen otra vez el bautisterio, ahí atrás del pastor, y que ya que dice, ya que vamos, ya que voy a bautizarme. Entonces, pues ese hermano me dijo que le preguntó, y acaba de bautizar ustedes, están entrando así con ropa mojada, y ya te bauticé. No, es que señora ya me prometió, me dio 50 pesos ya, y cada vez que bautizamos, ella quiere que nosotros nos bauticemos 3 veces, y cada vez va a darme cada uno otros 50 pesos, ¿ok? Para números, ¿ok? Entonces, si lo hace fraude, ¿a quién lo hace? ¿A quién va a decepcionar? ¿A Dios? Dios sabe eso. Y eso no, 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 no. Este es abominación en los ojos de Dios. Pero se engaña a la gente mismo. ¿Por qué queremos la competición? ¿Okay? ¿Por qué la gente usa eso? Dice, Pablo lo quieta eso con ese 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distinguió? ¿Qué tienes que no has recibido? O sea, nadie puede ganar un alma para Dios sin que Dios está en ello. Y si logra que la persona realmente es salvo, no es lo que tú hiciste, es lo que Dios está haciendo en su corazón. Si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos son pruebas, son parábola del amo que el rey que ya que se va a otro lado y que encarga talentos a cada siervo. Y según que él ve,
que da más a uno y menos a otro. Entonces, si todo lo que tienen son recibidos, ¿por qué se jactan? Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios es quien que hace el ministerio de cada persona, no nosotros. Y esto es el asunto. Sentimos como hemos hecho algo cuando podamos despreciar a otros y compararnos nosotros con ellos y decir, mire, yo hice más. ¿Sí? Todos son muestras externas, cabezas, dólares o pesos. Esas son las cosas, manos levantadas, bautismos, todo. Pero equivocamos en pensar que esas personas son realmente salvos. Todas multitudes no muestran una vida cambiada y entonces no son salvos. O sea, a la verdad buscamos en ser reconocidos entre los hombres, pero frente a Dios no es tan fácil. No podamos engañar a Dios. Dios no ve bien lo que hacemos si es por motivos de orgullo. Fidelidad a Dios es lo que Él busca en nosotros. Nuestra guerra espiritual en 2 de Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque andemos en la carne, si yo estoy en un cuerpo físico con sangre y hueso, no militamos según la carne, ¿sí? La lucha de un cristiano, de un ministro, no es físicamente con otros seres humanos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para destrucción de las fortalezas. En ese pasaje, si regresas a unos 2 versículos, en versículo 1, habla de esas armas. ¿Y las armas qué son? La mansedumbre y ternura de Cristo. Esto es como ganamos para Cristo, como ya que luchamos, militamos. Esto nunca pasará cuando estamos jactándonos, porque de jactarse, de ser soberbio, la soberbia, no tiene nada de ver, es opuesto de ser mansedumbre y ternura, o sea, humildad. Son opuestos. Apoyando a nuestros hermanos en la fe. Dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mandamiento de Dios es que cada uno de nosotros estamos apoyando a los otros. ¿Cómo puedes competir y apoyar a la misma vez? Si nos dividen entre grupos en la iglesia y estamos en competencia, queremos tumbar el otro, no queremos ayudar. Y este es el problema, ¿no? Son opuestos la mentalidad. Una competencia es de causar antagonismo, donde debe haber en la oración y velar. Apoyo por el bien de nuestros hermanos. A Satanás le gusta cuando atacamos uno a otro. ¿Okay? Debemos luchar de buena manera. En Romanos 10, 13, 10 y 12. El amor no hace mal al prójimo. Cuando hay competencias, no podemos promover el hermano. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, antagonismo es Satanás, amor es Dios. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechamos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. O sea, ¿qué quiere decir eso? Deja la competencia y llevas el amor, la unidad. Según Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sí, hermanos, hay un asunto aquí, que nosotros, en la forma en que hacemos lo que hacemos para Dios, nosotros manifestamos amor, unidad, humildad, mansedumbre, ternura, no competencia.
no agresión uno al otro. Y otra vez, la ira del hombre no obra la obra de Dios, la justicia de Dios. O sea, tenemos que entender muy claramente la diferencia entre cómo trabaja verdaderamente Dios y cómo obra para engañarnos, enredarnos con problemas Satanás. Y esto es lo que nosotros tenemos que fijar, tenemos que manejar la iglesia, el ministerio, en una forma que toma todas esas ideas ahí en cuenta. Yo puedo dividir la iglesia en un grupo rojo, un grupo azul y ponerle en competencia, pero la energía de competir será el motivo, por lo cual que se van en la calle y repartir folletos o ganar almas, ¿no? Ok, está bien. Pero, ¿por qué no lo hacen nada más por Cristo? Porque amas a Cristo. Y ahí está la pregunta. El punto es que la gente no son motivados por amor a hacerlo nada más. No son salvos. Si son salvos, no entienden los principios de Dios, cómo Dios obra. Y esto es donde nosotros tenemos que siempre regresar. ¿Por qué haces lo que haces? Porque eres un cristiano, un hijo de Dios, que tiene el amor de Dios en ti, motivándote, animándote para hacer lo correcto. O estás engañado. Y esto es lo que siempre tenemos que tratar pues, hermanos, lo siento, pero este, tenemos que llamar así, destacar, explicar lo que es el falso profeta y lo que es lo correcto. No hay otra opción. Tenemos que hacer las cosas que quiere Dios como Él quiere. ¿Ok? Vamos a terminarlo